Eres un esclavo de tus deseos. Y la brutal verdad es que ni siquiera lo sabes. No hablo de esclavitud abstracta, ni de metáforas filosóficas bonitas que suenan profundas en una charla pero no cambian nada. Hablo de esclavitud real, concreta, que ocurre en tu vida cada hora de cada día. Una esclavitud tan integrada en tu forma de existir que la has confundido con libertad. ¿Crees que decides lo que quieres? ¿Que eliges tus deseos? ¿Que eres libre porque puedes hacer lo que te da la gana? Pero lo que nadie se atreve a decirte es esto: en la mayoría de los casos, no eres tú quien tiene deseos. Son tus deseos los que te tienen a ti. Eres un esclavo. No de un jefe, no de un sistema abstracto, no de un gobierno lejano. Eres esclavo de algo mucho más íntimo y silencioso: impulsos que no elegiste, necesidades que te enseñaron, carencias que nunca revisaste. Y mientras no veas esto con una claridad casi dolorosa, seguirás llamando libertad a lo que, en realidad, es obediencia automática. Piensa en lo primero que haces al despertar. Ni siquiera has abierto bien los ojos y tu mano ya sabe a dónde ir. El teléfono. ¿Fue una decisión libre? Te sentaste en la cama, respiraste hondo y dijiste: voy a revisar mi móvil porque, en este momento, eso está alineado con mis valores más profundos. No. Es un reflejo condicionado. Un acto de esclavo. Una cadena tan integrada que ya ni la sientes. Despliegas la pantalla. Notificaciones. Mensajes. Iconos rojos. Te parece que estás eligiendo qué abrir. En realidad, estás respondiendo a estímulos que alguien diseñó para que no pudieras ignorarlos. Cada burbuja, cada sonido, cada vibración está calculada para enganchar el sistema más primitivo de tu cerebro, la búsqueda de recompensa inmediata. Y tú respondes. Obedeces. Sin cuestionar. Eso es esclavitud. Pero es solo el principio. La esclavitud de los deseos está en casi todo lo que haces. En la comida que escoges, en la ropa que compras, en la forma en que hablas, en los sueños que persigues. Crees que quieres dinero, éxito, pareja, reconocimiento. Y quizás sí. Pero antes de creer ciegamente en el deseo, deberías hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿De dónde viene realmente este deseo? Imagina que naciste en una cabaña en mitad de la montaña, sin televisión, sin redes, sin publicidad, sin colegios, sin nada. Solo naturaleza, comida suficiente, silencio, cielo. ¿Seguirías queriendo exactamente lo mismo que quieres hoy? Las mismas marcas, los mismos cuerpos, los mismos viajes, las mismas metas profesionales, ¿el mismo tipo de admiración? No. Rotundamente no. Eso no significa que no desearías nada. Significa que tus deseos serían radicalmente distintos. Más simples, más orgánicos, más tuyos. Lo que demuestran tus deseos actuales es que, mucho antes de que pudieras llamarlo yo, hubo manos moldeándolos. Padres, maestros, cultura, marketing, amigos, traumas, carencias. Todos ellos escribieron, poco a poco, un guión de lo que debería importarte. Tú llegaste tarde a la fiesta. Te presentaste en escena cuando el personaje ya tenía definidos sus gustos, sus miedos, sus aspiraciones. Y, por pura inercia, dijiste: esto soy yo. Pero no eres tú. Es un programa que aceptaste sin leer las condiciones. Déjame contarte la historia de Marco, porque su caso ilustra perfectamente lo que quiero decir. Marco tenía 34 años, trabajaba en marketing digital, ganaba bien, vivía en un apartamento moderno, tenía pareja estable, salía los fines de semana con amigos. Desde fuera, parecía exitoso. Desde dentro, se sentía exhausto. Cada mañana se levantaba con un peso en el pecho. No sabía qué era. No era tristeza exactamente. Era algo más sutil, la sensación de estar viviendo la vida de otro. Un día, en medio de una reunión importante, sintió algo extraño. Estaba hablando sobre una campaña publicitaria, defendiendo una idea con pasión, gesticulando, convenciendo. Y de repente, como si se saliera de sí mismo por 2 segundos, se vio desde fuera. Y escuchó su propia voz como si fuera la de un actor repitiendo un guión. Pensó: ¿qué estoy haciendo? ¿Me importa realmente esto?
¿Cuándo decidí que esto me importara? La respuesta, cuando fue honesto, fue aterradora, nunca lo decidió. Simplemente obedeció. Obedeció a sus padres que querían un hijo profesional. Obedeció a su cultura que decía que el éxito es dinero y estatus. Obedeció a su miedo de no encajar. Obedeció a sus deseos de aprobación, seguridad, comodidad. Cada decisión grande de su vida, su carrera, su ciudad, su forma de vestir, incluso su pareja, había sido tomada por un conjunto de deseos que no eran exactamente suyos. Eran ecos. Reflejos de expectativas ajenas que se habían instalado tan profundamente que ya parecían propios. Marco no era un caso especial. Tú tampoco lo eres. Todos estamos, en mayor o menor medida, ejecutando programas que otros escribieron. La única diferencia entre tú y Marco en ese momento es que Marco, por un segundo, lo vio. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Porque aquí está el problema, la mayoría de tus deseos tienen una estructura muy parecida. Prometen liberarte y terminan encadenándote más. Te venden la idea de que cuando consigas esto, por fin serás libre, y lo que consigues es una nueva forma de necesitar. Míralo con calma. Quieres dinero para no preocuparte nunca más. Cuando lo tienes, aparecen nuevos deseos, más comodidad, más estatus, más comparación con otros que tienen aún más. Lo que antes era lujo se vuelve lo mínimo aceptable. Y, de repente, necesitas mantener cierto nivel solo para no sentirte menos. Ya no trabajas para vivir. Vives para sostener el estilo de vida que tus deseos inventaron. Eres esclavo de un estándar que tú mismo aceptaste sin darte cuenta. Quieres una pareja para sentirte completo. Cuando la tienes, aparecen otros deseos, ser suficiente, no perderla, que te confirme constantemente que vales. Tus gestos ya no son expresión natural, son estrategias para mantener el cariño, la atención, la pertenencia. Llamas a eso amor. Muchas veces es miedo refinado. Eres esclavo de la imagen que crees que el otro tiene de ti. Quieres reconocimiento para validar tu trabajo. Cuando lo recibes, el cerebro aprende rápidamente el truco, cada like, cada elogio, cada mirada de aprobación funciona como una dosis de dopamina. Y lo que ayer te llenaba, hoy te parece insuficiente. Pides más, aunque sea en silencio. Subes otra foto, haces otro esfuerzo, cuentas otra historia, todo para alimentar un deseo que ya no puedes controlar. Eres esclavo de una química interna que te gobierna. Lo más inquietante no es que tengas deseos. Desear es natural, humano, inevitable. Lo inquietante es que nunca te detengas a ver el precio completo de cada deseo. El precio oculto que pagas sin saberlo. Todo deseo dice en voz alta, quiero esto. Lo que no dice tan claro es, y estoy dispuesto a convertirme en esto para conseguirlo. ¿Quieres ser admirado, pero estás dispuesto a vivir pendiente de la mirada ajena cada hora del día? ¿Quieres lujo, pero estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu tranquilidad, tu salud, para sostenerlo? ¿Quieres éxito, pero estás dispuesto a que tu valor dependa para siempre de resultados externos que no controlas del todo? ¿Quieres no sentir dolor nunca, pero estás dispuesto a convertirte en alguien tan blindado que tampoco puedes sentir alegría auténtica? Cada deseo real viene con un contrato oculto. No firmas solo quiero conseguir esto. También firmas acepto convertirme en la clase de persona que este deseo exige. Si tu deseo es ser querido por todos, te conviertes en alguien incapaz de decir no. Si tu deseo es tener siempre la razón, te conviertes en alguien incapaz de escuchar. Si tu deseo es acumular, te conviertes en alguien incapaz de soltar. Si tu deseo es no sentir nunca dolor, te conviertes en alguien incapaz de amar de verdad, porque amar siempre duele un poco. La brutal verdad es esta, tu vida actual es la suma de todos los contratos que tus deseos te hicieron firmar. Algunos eran pequeños, otros enormes. Casi ninguno lo leíste con calma. Y ahora, años después, te descubres atrapado en obligaciones que nunca recordaste aceptar. Marco empezó a notar esto en detalles minúsculos. Se dio cuenta de que cada vez que entraba a una tienda, aunque no necesitara nada, compraba algo. No porque le hiciera falta. Porque el acto de comprar le daba un pequeño subidón, una sensación fugaz de control, de novedad, de me lo merezco. Ese deseo,
comprar para sentir algo, lo había arrastrado a tener un armario lleno de ropa que nunca usaba y una deuda de tarjeta que crecía mes a mes. Se dio cuenta de que revisaba su teléfono más de 100 veces al día. No porque esperara algo importante. Porque su cerebro había aprendido que ahí, en esa pantalla, había estímulos variables, a veces un mensaje bonito, a veces una noticia alarmante, a veces nada. Esa variabilidad es exactamente lo que crea adicción. Como una máquina tragaperras. Y él, sin saberlo, había sido entrenado para tirar de la palanca constantemente. Se dio cuenta de que, en las conversaciones, rara vez escuchaba de verdad. Estaba esperando su turno para hablar, para impresionar, para demostrar que sabía, que era interesante, que merecía atención. Ese deseo, ser visto, ser validado, convertía cada diálogo en una actuación, no en un encuentro. Cuando empezó a verlo todo junto, Marco sintió algo entre liberación y náusea. Liberación porque por fin entendía por qué se sentía tan cansado. No era que la vida fuera dura. Era que había estado corriendo en 100 direcciones distintas obedeciendo deseos que ni siquiera había elegido. Y náusea porque, si esos deseos no eran suyos, ¿qué quedaba? ¿Quién era él sin ellos? Esa es la pregunta que te espera cuando empiezas a despertar de la esclavitud de tus deseos. Y es una pregunta aterradora. Porque la respuesta, al principio, parece ser, nadie. Un vacío. Un hueco donde creías que estabas tú. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque ese vacío no es tu enemigo. Es tu puerta de salida. El problema no es desear. El problema es desear dormido. El problema es que tus deseos hablan y tú reaccionas automáticamente, sin pausa, sin pregunta, sin conciencia. Como un perro de Pavlov que saliva al escuchar la campana. Como un robot que ejecuta código. Como un esclavo que obedece sin pensar. Cuando un deseo domina sin que lo interrogues, ocurre algo más siniestro, distorsiona tu percepción. Empiezas a ver todo lo que te rodea como un medio para él. Las personas dejan de ser personas completas y se convierten en escalones, obstáculos, espejos o recursos. Si tu deseo central es el reconocimiento, miras a los demás preguntando, aunque no lo digas en voz alta, ¿me ves? ¿Me apruebas? ¿Valgo? Si tu deseo principal es el control, miras a cada situación preguntando, ¿cómo lo manipulo para que salga como quiero? Si tu deseo dominante es no estar solo, miras a cada persona preguntando, ¿puedes llenarme? ¿Puedes distraerme de mí mismo? Ese filtro te esclaviza porque te impide ver la realidad tal como es. No puedes mirar un paisaje sin pensar en la foto que subirás. No puedes escuchar a alguien sin pensar en lo que vas a responder para quedar bien. No puedes estar contigo sin necesitar estímulo inmediato. No eres dueño de tu atención, está hipotecada a tus deseos. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que te resulta hacer una sola cosa, totalmente, más de 5 minutos? Leer sin revisar el móvil. Caminar sin música ni podcast. Comer sin pantalla delante. Estar en silencio sin huir hacia cualquier distracción. Eso te muestra la profundidad de tu esclavitud, no tienes control ni siquiera sobre a dónde va tu propia mente. Quizá ahora pienses, bueno, pero todos somos así. Es normal. Nadie es completamente libre de sus deseos. Tal vez. Pero que algo sea común no significa que sea inevitable. Significa que casi nadie está dispuesto a pagar el precio de ver el coste real de sus deseos. Porque verlo duele. Verlo implica reconocer cuánto tiempo, energía y vida has entregado obedeciendo impulsos que, al final, no te llevaron a ningún sitio verdadero. La libertad no empieza cuando desaparecen los deseos. Eso sería muerte, no libertad. La libertad empieza cuando dejas de obedecerlos automáticamente. Cuando recuperas el espacio entre el impulso y la acción. Ese espacio minúsculo, casi imperceptible, es donde vive tu voluntad real. Déjame contarte qué pasó con Marco cuando decidió experimentar con esto. No hizo nada dramático. No se fue a un monasterio, no dejó su trabajo, no rompió con su pareja. Hizo algo mucho más simple, y por eso mismo, mucho más difícil, empezó a introducir pausas. Cada vez que sentía un deseo fuerte, comprar algo, revisar el móvil, comer algo que no necesitaba,
Decir algo para impresionar, buscar validación, se detenía 3 segundos. Solo 3. No para juzgarse, no para reprimirse. Solo para ver el deseo. Para reconocerlo. Para preguntarse, ¿qué espero que esto me dé realmente? Al principio fue ridículamente incómodo. Los 3 segundos se sentían como 3 horas. El deseo gritaba, exigía, presionaba. Su mente le decía, esto es una tontería, solo hazlo, no pasa nada. Pero Marco sostuvo la pausa. Y algo extraño empezó a ocurrir. A veces, después de esos 3 segundos, seguía haciendo lo mismo. Compraba el objeto, revisaba el teléfono, comía la comida. Pero ya no era igual. Había una pequeña diferencia, sabía que lo estaba eligiendo. No era un reflejo ciego. Era una decisión consciente, aunque fuera una decisión de obedecer al deseo. Y esa pequeña diferencia cambiaba todo. Otras veces, la pausa derretía el impulso. Quería comprar algo, y al preguntarse qué esperaba conseguir, veía claramente, quiero sentirme especial. Quiero compensar el mal día. Quiero distraerme de algo que no quiero sentir. Y al verlo, el objeto perdía su brillo. No lo necesitaba. Era solo un parche temporal sobre una herida que seguiría ahí después de la compra. Quería revisar el móvil, al detenerse, notaba, tengo miedo de perderme algo. Tengo miedo de no ser importante si no estoy siempre disponible. Y al reconocer el miedo, el impulso perdía fuerza. Podía elegir no revisarlo. O revisarlo conscientemente, sabiendo exactamente qué estaba haciendo y por qué. Esto no lo convirtió en un santo. Siguió teniendo deseos, impulsos, momentos de debilidad. Pero algo fundamental había cambiado, ya no era su esclavo inconsciente. Se había convertido en observador de su propia mente. Y esa observación, por sí sola, era liberadora. Porque aquí está la clave que nadie te dice, no necesitas vencer a tus deseos. Solo necesitas verlos con claridad. La visión clara es, en sí misma, libertad. Cuando ves un deseo tal como es, su origen, su mecanismo, su promesa falsa, su coste real, algo en ti se relaja. Ya no te identificas completamente con él. Puedes decir, está aquí el deseo de aprobación. Interesante. Hola, viejo amigo. No como enemigo que hay que destruir, sino como patrón que ya no te controla. Hay deseos que se comportan como tiranos, te exigen, te castigan, te insultan cuando no consigues lo que quieren. Te llaman fracasado, poco, mediocre. Te sumergen en culpa y vergüenza. Te hablan con la voz de viejos padres, viejos profesores, viejos miedos. Y tú, sin darte cuenta, les crees. Aceptas que tienen autoridad sobre ti. Hay otros deseos que se comportan como seductores, te prometen placer, alivio, intensidad, olvido. Te dicen, solo una vez más, te lo mereces, la vida es corta, disfruta. Y tú, sabiendo en el fondo que habrá resaca física o emocional, aceptas. Una vez más. Y otra. Y otra. Hasta que un día te das cuenta de que llevas años repitiendo el mismo ciclo. En ambos casos, el mecanismo es el mismo, algo en ti habla, y tú reaccionas. No decides. Reaccionas. Como marioneta que no ve los hilos. Entonces, ¿qué significa realmente dejar de ser esclavo de tus deseos? No significa volverte un monje frío que no quiere nada, que no se emociona por nada, que rechaza todo placer. Esa es otra forma de esclavitud, la del orgullo espiritual, la del personaje devolucionado, que ahora desea fervientemente no tener deseos. Su ego es más sutil, pero sigue siendo ego. Sigue siendo esclavitud disfrazada de libertad. La verdadera libertad con respecto al deseo empieza en un lugar mucho más simple y por eso, tan difícil. La observación honesta sin juicio. Imagina que, a partir de hoy, cada vez que aparezca un deseo fuerte en ti, y comprar algo, comer algo, escribirle a alguien, decir una frase que sabes que hará daño, abrir una app, buscar aprobación, controlar una situación, en lugar de obedecer al instante, haces algo que suena ridículo. Te detienes 3 segundos. Solo 3. Y en esos 3 segundos te preguntas, sin adornos espirituales ni lenguaje rebuscado. ¿Qué quiero realmente aquí?
¿Qué espero que esto me dé? ¿Qué me costó la última vez que obedecí este mismo impulso? ¿Estoy eligiendo esto, o estoy reaccionando automáticamente? No necesitas escribirlo en un cuaderno sagrado ni convertirlo en ritual solemne. Basta con que, aunque sea por un segundo, te veas. La mayoría de los deseos pierden la mitad de su fuerza cuando los miras directamente. Igual que muchos miedos. Igual que muchas historias que te cuentas sobre ti mismo. Es como encender la luz en una habitación donde siempre entrabas a oscuras. De repente ves el desorden, las formas, las esquinas. Antes tropezabas porque no veías. Ahora, al menos, puedes elegir por dónde caminar. Puedes decidir si cruzas la habitación o si, en realidad, ni siquiera necesitas entrar. A veces, después de ver el deseo con claridad, seguirás obedeciéndolo. Comerás lo que no necesitas, comprarás lo que no te hace falta, buscarás la atención que sabes que es hueca. Está bien. El objetivo no es convertirte en juez despiadado de tus impulsos. El objetivo es dejar de ser su esclavo inconsciente. La conciencia, incluso cuando eliges obedecer, ya es un acto de libertad. Otras veces, la simple pregunta derrite el impulso. Querrás responder un mensaje solo para demostrar que tienes razón, y al ver la intención real, ego herido, necesidad de validación, miedo a parecer débil, sentirás que no merece la pena. Querrás atascarte de comida para anestesiar una emoción incómoda, y al reconocer la emoción real, soledad, aburrimiento, tristeza, la comida perderá poder. La emoción seguirá ahí, pero ya no necesitas huir de ella con el mismo automatismo. Querrás forzar una conversación solo para no sentirte solo, y al notar la manipulación inconsciente, elegirás sostener un poco esa soledad. Y descubrirás algo sorprendente: la soledad, cuando dejas de huir de ella, se transforma. Deja de ser un enemigo y se convierte en espacio. Espacio donde puedes, por fin, escucharte. Ese momento en el que ves el deseo y no reaccionas inmediatamente es el primer ladrillo de tu libertad. No es espectacular. No lo notarás en redes sociales. No te convertirá en héroe de ninguna historia. Pero es real. Y es tuyo. Con el tiempo, si sostienes esta práctica, y no es fácil, porque el mundo entero está diseñado para que no te detengas nunca, notarás algo curioso: tus deseos cambian de tono. Algunos, que antes gritaban con urgencia extrema, empezarán a susurrar. Otros, que siempre te llevaban al mismo callejón sin salida, se debilitarán hasta casi desaparecer. Y aparecerán deseos que nunca habías escuchado porque el ruido de los otros era demasiado fuerte. No deseos dictados por la carencia, sino por la coherencia. No quiero esto para sentir que valgo, sino quiero hacer esto porque expresa lo que soy. No deseo escapar de mí mismo, sino deseo estar más profundamente en mí, aunque duela. Esa transición no ocurre de un día para otro. No hay píldora mágica, no hay técnica infalible, no hay gurú que pueda hacerlo por ti. Igual que tu esclavitud se construyó con miles de pequeñas obediencias repetidas durante años, tu libertad se construirá con miles de pequeños actos de honestidad, uno detrás de otro, día tras día. No hay atajos. Solo hay presencia. La brutal verdad es que, mientras no estés dispuesto a mirar de frente tus deseos más incómodos, de control, de venganza, de aprobación, de superioridad, de comodidad a cualquier precio, de no sentir nunca nada que te incomode, seguirán manejando tu vida desde la sombra. Podrás hacer cursos de desarrollo personal, leer 100 libros de autoayuda, repetir afirmaciones cada mañana, hablar de conciencia y crecimiento en tus conversaciones. Pero si, en el día a día, tus decisiones siguen siendo dictadas por impulsos que no miras, nada habrá cambiado realmente. Solo habrás cambiado el decorado de la misma prisión. Tal vez esto te desanime. Tal vez pienses: es demasiado. Siempre habrá deseos. Siempre estaré condicionado por mi biología, mi cultura, mi historia. Y es cierto, nunca serás una máquina pura, aséptica, sin impulso alguno. Eres humano. Tienes cuerpo, tienes emociones, tienes historia. La cuestión no es eliminar el fuego del deseo, sino aprender a sostenerlo sin quemarte. A mirarlo sin identificarte completamente con él. Dejar de ser esclavo no significa que el amo desaparezca para siempre. Significa que, un día, cuando el deseo grite «hazlo ahora», es urgente,
tú seas capaz de responder con calma, te escucho. Sé que estás ahí. Pero decidiré yo si te obedezco o no. ¿Eres capaz de imaginarte viviendo así? ¿Cuántas decisiones de tu vida serían distintas si hubieras tenido ese segundo de lucidez antes de obedecer ciegamente? ¿Cuántas discusiones, deudas, hábitos destructivos, compromisos que no querías? ¿Relaciones que te vaciaron y dramas innecesarios no existirían? No puedes cambiar el pasado. Las cadenas que aceptaste años atrás ya dejaron marca. Pero puedes, desde hoy mismo, usar cada deseo que aparezca como recordatorio de tu verdadera tarea. Cada vez que sientas la urgencia de algo, sea lo que sea, puedes escucharla como una voz que te dice: aquí hay un lugar donde dejaste tu libertad hace tiempo. ¿Quieres recuperarla? Marco, después de meses de practicar esto, me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: pensé que ser libre significaba poder hacer lo que quisiera. Ahora entiendo que ser libre significa poder no hacer lo que no quiero, incluso cuando todo en mí grita que lo haga. Esa es la libertad real. No la libertad de satisfacer todos tus impulsos. Esa es esclavitud disfrazada de libertad. La libertad real es el espacio entre el impulso y la acción. Ese espacio donde vive tu voluntad. Ese espacio donde, por fin, puedes decidir tú. Eres un esclavo de tus deseos. Esa es la verdad incómoda, dura, que casi nadie quiere escuchar. Pero precisamente porque lo ves ahora, porque lo reconoces sin maquillaje ni excusas, ya no eres el mismo esclavo que eras hace 5 minutos. El peor esclavo es el que cree que es libre. El que cree que cada impulso que siente es suyo, que cada decisión que toma es libre, que cada deseo que persigue lo lleva a algún lugar que vale la pena. El que sabe que lleva cadenas tiene, al menos, la posibilidad de empezar a soltarlas. Una por una. Despacio. Con paciencia. Sin dramatismo. Solo con honestidad brutal y presencia constante. La pregunta que queda es simple y devastadora: la próxima vez que tu deseo te diga qué hacer, o, dentro de 10 minutos, dentro de 1 hora, mañana por la mañana, ¿vas a obedecer como siempre, en piloto automático, sin pensar, o vas a aprovechar ese instante para detenerte 3 segundos y empezar, aunque sea mínimamente, a decidir tú? Porque esos 3 segundos son todo lo que necesitas para dejar de ser esclavo y empezar, por primera vez en mucho tiempo, a ser dueño de tu propia vida.